¿Qué les parece si toman el estudio de pie, hermanos? No, no es cierto. 2 horas. 2 horas. Como con extras, ¿no? Todos de pie. Todos de pie, sí. Así tomó una ocasión el pueblo de Israel la enseñanza de Dios cuando regresaron del cautiverio. ¿Sí recuerdan? Esdras, ¿qué? Esdras 8, ¿no? De pie. Solamente en una ocasión así tomaron el estudio aquí en este templo, porque yo veía que ya se estaban durmiendo todos en la tarde. Dije, hermanos, háganlo, pónganse de pie. Si se van a caer, que les den un poquito. Pero solo una ocasión, hermano. No se vean ahí reflejados, solamente es un ejemplo de eso. Bueno, hermanos, miren, ustedes saben que este mandamiento, el 6º, es no matarás. Y muchas veces, con nuestras palabras, con nuestra actitud, nuestra rebelión, matamos a nuestra pareja, matamos a nuestros hijos, o los hijos matan a sus padres. Voy a irme un poco rápido porque la otra parte no lo acabé, ¿verdad? Fíjense que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el Señor les dio la enseñanza de que no necesariamente matar tiene que ser con un cuchillo o un fusil. El Señor Jesús enseñó que aun cuando a quien nos escucha o con quien tenemos la comunicación le hablamos con enojo, ira, malicia y con falta de perdón, deseo de venganza, todo está incluido también en el 6º mandamiento, nada más que no hemos llegado a la pregunta del catecismo mayor, porque cuando el Señor Jesucristo enseñó estas cosas, cuando nosotros le hablamos a nuestra pareja con enojo, ira y malicia, ahí vamos a ver que el Señor dijo que cuando nosotros inclusive le dijéramos a nuestra esposa o a la esposa, al esposo, eres un necio, o a nuestros hijos, porque a veces así decimos, hermanos, eres un tonto, ya lo estamos matando. Dijo el Señor que con estas palabras las personas tenían que comparecer ante un tribunal para ser enjuiciados por estas palabras que matan a las personas con las cuales nos comunicamos. Y precisamente hacía una reflexión con mi esposa. Muchas veces yo tuve muchos enojos con mi hijo y muchas veces iracundamente. Y hoy que está lejos del hogar, pues hijo, perdóname, te hablo con cariño, te amo, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos cerca nos herimos, hermanos. Toda persona que esté enojada con su hermano merece ser llevado ante la corte por estas palabras que estoy diciendo cuando decimos necio o torpe o tonto. En nuestra versión aparece, dice, todo aquel que dijera a su hermana raca, que es un insulto que decía, o ¿cuál otro? O fatuo, ¿verdad? Dice que era ya necesario de llevarlo a una corte para ser enjuiciado. Primero de Juan 3:15 lo dice de este modo: todo aquel que odia a su hermano, ¿qué dices qué? A ver, vamos a corroborarlo, ¿no? Corrobórenlo y mantengan subrayado, porque cuando te enojes y si tienes un odio, te vuelves homicida delante de la presencia de Dios. Primera de Juan, abran sus Biblias para que vean y procuren subrayar cuando estén enojados, ¿no? Primera de Juan 3:15, ¿cómo dice la palabra de Dios? Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Todos queremos ir al cielo, ¿no? Todos queremos pasar la eternidad con Dios. Pero estas actitudes es de una persona no redimida, cuando nuestro odio está en contra de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos,
hijos de sus padres. Y nos hace Dios estas palabras: cualquiera que odia o que aborrece a su hermano. Ahora, esto también trasciende en una comunidad de creyentes, ¿verdad? Que nos reunimos a adorar a Dios, que cantamos a Dios. Pero miren, hermanos, ¿qué pasa cuando venimos y tal hermano no me cae bien? Parece un higadito y no lo trago. Sí, canto con él el himno, pero no me pasa. ¿Tú crees que vas a ir al cielo, hermano? Según la aseveración de Dios, cualquiera que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que los homicidas, ¿qué dicen? Y sabéis que cualquier homicida no tiene vida eterna en sí, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado sobre este asunto, porque no solamente es matar con un fusil o con un puñal. El odio y homicidio en los matrimonios. Fíjense, aquí este punto nos vamos a tener mucho. Ya es frecuente oír acerca del homicidio matrimonial. Oímos acerca de una esposa que mata a su marido, o un marido que mata a su esposa, o lo ejecuta o planea algún tipo de muerte supuestamente accidental. Eso se da mucho en los políticos y en los famosos, ¿no? Pero también se da en los comunes, ¿no? Esto se está violentando, se está volviendo más y más común ahora que lo que quizá era a medida que este odio no es refrenado y es alimentado, pues, por contagios de la cultura, ¿no? Pero no es solo eso lo que es menospreciado por Dios. Es una actitud de odio, es una actitud que dice: no lo mataría, pero estoy seguro de que lo voy a dejar cuando comienzan los problemas en la familia. No lo voy a matar, pero ¿qué hacen? Lo voy a dejar. ¿Sí o no oímos eso, no? Yo no soy capaz de matarlo, pero lo voy a abandonar. Ya sea el esposo o la esposa. Es la actitud que dice: yo no lo mataría, pero me encantaría que estuviera. Yo no, pero sí me gustaría que estuviera muerto. El Señor Jesús, como puedes ver, cuando dijo que aún si tú estás enojado, si tú inclusive pronuncias una palabra de maldición hacia alguien o llamas a alguien necio, tú eres un homicida de corazón. Cuidado, esposos, cuidado, padres, cuidado, hijos, porque a veces nuestra lengua es muy fácil decir: eres un necio. Hermano, tengo aquí una pequeña duda, digo, para nada ni pongo en duda, ¿no? Cuando la Biblia se refiere a necio, ¿se refiere más bien como tonto? O es que nosotros usamos la palabra necio cuando le dices a alguien lo que tiene que hacer y por más que le dices no lo quiere hacer. Bueno, implica, la palabra necedad también implica torpe, implica inútil, implica, se refiere más como que es tonto, como que... Ajá, entonces, pero ahí está nuestro diccionario, sí, ahora tenemos esa ventaja para entenderlo, ¿no? Pero fíjense, en el segundo párrafo, necio era llamar a alguien impío, maldecirlo, decir: eres lo suficientemente culpable como para irte al infierno, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, hermanos, no, ¿quién tiene esa autoridad? ¿No? Ajá, pero hoy, hermanos, este vocabulario en los hogares a veces que nos llamamos cristianos se pronuncia mucho, hermanos. Si tú ves a la persona que tú odias o tienes esta hostilidad y enemistad y amargura hacia esa persona y tú sientes esas cosas en tu corazón, tú eres tan bueno como un homicida. Esa es la verdad, lo que está diciendo Dios. Jesús dijo: ama a tu enemigo como te amas a ti mismo. Tú necesitas ver al que tú no quieres perdonar como la creación de Dios, porque aunque no son creyentes, esas personas llevan la imagen de Dios, aunque manchada. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos tratarlos como animales, porque tienen la imagen y son criaturas de Dios, que no han sido hijos redimidos, adoptados por Dios, pero al final de cuentas son creación de Dios. ¿Sí? Entonces, eso nos compromete mucho como cristianos.
mucho como cristianos. Si tú estás enojado con alguien, confiésalo como iniquidad. Si tú buscas venganza hacia alguien, confiésalo como pecado. Reconoce que tu falta de perdón es pecaminosa. Confiesa a Dios tu egoísmo y debes hacer a un lado tu egoísmo, porque es exactamente ese afecto inmerecido hacia ti mismo que haces agravar las fallas de otros que te ofenden a ti. La razón por la que tú estás tan enojado con lo que alguien te hizo a ti es porque tú tienes una opinión muy elevada de ti mismo. Eso es lo que pasa, ¿sí? Arrogancia. ¿Sí? Soberbia, orgullo, ¿sí? Y yo he visto, hermanos, que lo que realmente destruye un matrimonio es precisamente el egoísmo y el orgullo. Y lo que realmente, digamos, fortalece el matrimonio es la humildad y el perdón. ¿Sí, hermanos? Y yo creo que tenemos mucho que aprender. Fíjense, lo que destruye es egoísmo y orgullo. Y lo que fortalece la relación en un matrimonio es humildad y perdón. No sé cómo digo estas cosas, nos debemos aprender, llevarlos a práctica en nuestra vida. Algunas veces escuchamos decir: ya me voy a salir de este matrimonio, ya estoy hasta la coronilla y no voy a tolerar un día más de esto, ya no voy a vivir con esto. ¿No lo escuchamos decir así? A lo mejor lo has pensado, ¿no? Sea marido o esposa. Yo Sí, supe de un testimonio en Estados Unidos que la esposa mató al esposo y el esposo era pastor. Entonces ya cuando la llevan a juicio a ella, pues sale todo lo sucio del pastor. La trataba mal, o sea, sí, la endeudó, le pedía que se vistiera como mujer de la calle, y el pastor se encerraba, según en su despacho, y veía pornografía. Entonces todo eso salió. O sea, en primer lugar, pues ella, o sea, fue la culpable, ¿no? Por matar. Pero cuando la enjuician, ella no quería decir nada, porque decía: ¿cómo? Pues si era el pastor, o sea, ¿cómo voy yo a decir todo eso? Entonces su abogado le dijo: sí, pero si tú no lo confiesas, vas a pasar aquí el resto de tu vida, tus hijos se van a quedar, ya se quedaron sin papá, se van a quedar sin mamá. Entonces ella se anima y empieza a decir todo eso. Entonces, por ejemplo, los papás de ella, la mamá sobre todo, que estaba como pues enojada, ¿no? Por haber matado a su hijo. Cuando empiezan a sacar todo eso a la luz, la mamá estaba sorprendidísima. Entonces, digo, ella no lo hizo por querer matarlo, o sea, como que al parecer fue un accidente, pero lo mató, y entonces salió todo. Bueno, eso me hace recordar muchas cosas, hermano. Fíjense, hermanos, que nos decimos conocer como hermanos en Cristo, pero nos conocemos de cada 8 días. Yo no sé, cuando me paro enfrente, quien tiene que avalar primera mi explicación es ella, porque yo vivo a diario con ella, ¿sí me explico? Mi esposa o mis hijos. Pues yo aquí los veo tranquilos en su hogar, pero en su hogar no sé ni cómo. Aquí en el templo, pero allá en su hogar, ¿cómo se hablará? Entonces, para mí sería una pena, bochornoso y sería pecaminoso, que la primera que estuviera diciendo: mira, habla bien bonito, pero en la No casa. le crean, no. ¿Sí o no? No sé, por eso cuánta responsabilidad. Dice el hermano: tiene el gran privilegio. Pues sí, privilegio, pero sobre todo es responsabilidad al hablar. Es que, hermano, muchas veces hablábamos en el primer estudio un poco acerca de la violencia, ¿no? Llega a ver los casos en que ni siquiera, o sea, la esposa no tiene la confianza de acercarse a su marido para decirle que está mal, porque el marido la regaña, o sea, hay maltrato dentro del hogar también. Desgraciadamente todo esto pues, se infiltra en el hogar cristiano. Pues sí, hermano. Pues sí, hermano, pero fíjese, a veces vemos muchos, llegan familias, todos los que estamos aquí en este día, y parece que hay dulzura, parece Sí, que hay paz es que ese es en el lo malo. hogar. Y todo eso, si realmente están viviendo en esa paz, en esa quietud, bendito sea nuestro Dios que ha traído. Pero si no es hipocresía, ¿sí me explico? Y podemos estar, como estoy viviendo, podemos estar aquí cantando como angelitos, pero luego salimos allá afuera
parecemos diablos con cuernos y peleando con nuestras mujeres, ¿no? Eso es triste, ¿no? Cierto. Y bueno sería que lo tomaran por ambos lados, o sea, porque la situación es que a veces quizá es el hombre el que no puede arreglar las cosas porque la otra persona no se deja, ¿no? Sí. Bueno, ahorita les enseño todos los pellizcos y ya. Gracias a Dios, digo, cuando iniciamos nuestro matrimonio, pues sí fue difícil, es como una yunta que uncen a dos bueyes que van a tirar un solo tiro, el mismo esfuerzo, y vamos aprendiendo, no éramos como agujas que no le gustaba a ella y yo le decía, y cuando vino Ariana y Maín, entonces pues se prendió más, ¿no? Porque digo, somos gentes pecadoras, gente que no creemos que somos facilitos, ¿no? Pero gracias a Dios yo creo que su palabra fue moderando nuestra vida, fue alineándonos y ahí vamos, ahí vamos. Uno de los testimonios que yo creo que puedo decir, mi hermana llegó a vivir en Toluca, lleva 2 años, no sé cuántas veces nos has visto pelear, si todos los días o las semanas, no sé, pero también viene amenazada. No, pero creo que, hermanos, no vivimos hipócritamente. Dios sabe que hay perdón, o sea, nos perdonamos, ¿no? Y tratamos de que si el enojo ha sido inmediato, oye, ¿me perdonas? A veces le cuesta, ¿no? O yo me cuesta, pero al final de cuentas, como dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro rostro. Y el sol para el cristiano es el último foco cuando apagamos, ¿no? Sabes que ya vamos porque en esta noche no sé si te vas o me voy, ¿no? Pero vamos a tranquilizarnos, ¿no? Sí debemos vivir. Mañana le seguimos. Mañana le seguimos. Bueno, miren, ¿cómo? Eran dos viejitos que cumplieron creo 50 años de casados y le preguntan a la viejita, ¿no? Que si alguna vez había pensado en divorciarse. Dice, no, somos cristianos. Dice, en el homicidio sí. Hermanos, bueno, que vivamos realmente la vida en Cristo con la enseñanza, porque mucha gente nos pregunta. Yo les decía, hermanos, a veces la gente se le hace inconcebible, no acepta. Dice, ¿a poco no le has puesto ni una vez los cuernos a tu mujer? Y digo, no, eres un hipócrita, que no creo. Digo, bueno, Dios lo sabe, sí, Dios lo sabe. En realidad no. Pero fíjense, hermanos, hay una situación que yo les comenté bochornosamente. Que cada año celebran el día de los feministas en la escuela. Hasta cierran ese día porque entran a pintar paredes las feministas y luego ponen un tendedero de cartulinas ahí colgadas en los lazos y sacan todos los nombres de los maestros. Fulano de tal me propuso que me daba 8 de calificación pero si yo hacía esto con él, ahí sale toda la lista, ¿no? Y ahí va el director buscando, ¿y dónde está el nombre? ¿Y tú? ¿No apareciste? Digo, no, es que no te gustan las mujeres. En ese grado, o sea, lo sancionan. Pero gracias a Dios. Hablando del perdón que mencionaba en la diapositiva anterior, dice San Mateo, dice, si llevares sacrificio a Dios y te acordares, dice, que tu hermano tiene algo contra ti, dice, ve y reconcilia. Así es. O sea, yo tengo que ir a pedir perdón a él que me ofendió. Pero es como decir, a veces el orgullo, a veces el egoísmo hace que nuestro hermano pegue contra nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí como que lo referiría mucho, porque sí. Digo, si dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí eso vieron aquí o? Sí, quiere decir que él me ofendió a mí, pero dice yo tengo que ir a reconciliarme con él, a pedirle perdón. Ir a arreglarlo. Arreglarlo, pues, ¿no? Ahora, ese es un problema que se vive en la iglesia. Que yo les digo, cuando pasamos de esa puerta para acá, ahí venimos codeando a la pareja, ya, cambia tu cara, que van a ser los hermanos. La esposa, pues, que ya sonríe, ¿verdad? Y ya con
comenzamos a cantar, a leer la Biblia, pero no es la actitud correcta. ¿Sí me explico? No es la actitud correcta. Lo que Dios dice, ¿sabes qué? En realidad acércate a ella, perdóname, ¿no? Sí. Y dice, sí, y ella debe estar, o yo debo estar dispuesto, sale, te perdono, para que nuestra alabanza sea escuchada, para que nuestra oración sea escuchada. Esos son lineamientos que debemos seguir, hermanos. Entonces, no venir a Dios hipócritamente y salimos y otra vez como perros y gatos ahí agarrándonos. Yo creo que lo que Dios recomienda es esto. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermano? Y pienso que también, hermanos, debemos estar muy alertas, porque el enemigo nos quiere hacer caer en domingo, más a veces cuando ya estamos a punto de venir por algo, o ya me enojé yo, o se enojó el esposo, y tenemos que ser sabios, porque el diablo nos quiere poner el pie para venirnos así como perros y gatos. Hay un pasaje en la Biblia, que no recuerdo ahorita la cita bíblica, que dice, todo aquello que impide adorar a Dios es anticristo. A veces damos pie a que el maligno ponga obstáculos para no acercarnos a Dios. Y cualquier pretextito, no, esta semana no vamos al templo, no, estamos peleados, no, así Oye, no ¿por vamos. qué no viste el templo? Es que el diablo me puso, pero yo no le resistí al diablo, le di lugar. Ajá, y el consejo de Dios, resistir al diablo y De de vosotros. vosotros huirá. Hace rato le estaba comentando a los hermanos Martín y hermanos Ael el pecado de David. Fue tremendo, ¿no? Pero a veces, muchas veces pensamos, es que solamente pecó contra Dios. El Salmo 51, si lo quieren abrir, es una confesión de pecados de David. Ábranlo, porque les voy a decir 3 cosas sucedieron ahí. Salmo 51. Salmo 51, hermanos. Lo debemos saber de memoria. Hay rebelión, hay maldad y hay pecado. Aquí en este pasaje que voy a leer. Fíjense, hay rebelión contra de Dios, hay maldad contra mi prójimo y hay pecado en mí. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, número 1, contra Dios. Lávame más y más de mi maldad contra mi prójimo y límpiame de mi pecado. En mí. Sí, se dan cuenta, hay 3 cosas. Y vean lo que David había ofendido a Betsabé, había ofendido a Urías, había ofendido a una familia real, había ofendido a la nación. Bueno, también ofendió a la familia de Urías, ¿no? Y había ofendido a Dios. A Dios y a sus propios amigos. Entonces, cuando uno entra en ese tipo de pecado, aparentemente dice, no, yo solo pequé. No, hermanos, tiene una repercusión tremenda, ¿sí me explico? O sea, repercute en todas las personas que están cerca de nosotros. El pecado. Tengamos cuidado de eso. Por eso cuando hay pecado dentro del seno familiar y no hay reconciliación o perdón, afecta a toda la familia y todavía más allá. Así. O sea, a la familia primera, esposa, esposo, hijos, pero también a los de alrededor. Sí, efectivamente. Entonces, ahí llegó el pecado de David a ofender a la familia de David, a la familia de Urías, a la familia de Betsabé, a la familia de su mujer, ¿a quién más? Al pueblo de Israel, su rey. Imagínense, es un rey adúltero, un rey homicida, y ese es tu rey. ¿Cómo dirían las demás naciones? No, estaba terrible, ¿no? Bueno, pero además, ¿dónde queda su verdad? ¿Dónde queda cómo puedo confiar en alguien sí, que sí. es Ya no es digno de confianza. de doble moneda, es Perdió su doble cara? Así es, ¿verdad? ¿Saben qué, hermanos? Todo esto, pero David hizo una oración muy agradable ante Dios. Porque después Dios le dice, no hay hombre conforme al corazón de Dios, sino David mi siervo.
Si nosotros viviéramos con sinceridad así, Dios, por su carácter perdonador, nos perdona nuestros pecados, pero muchas veces no nos acercamos así. Eso es lo triste en nuestra vida, hermanos, ¿sí? La falta de perdón es pecado contra de Dios. Dios, quien es ofendido de manera más severa, perdona con tanta disposición. ¿Cómo es que nosotros, que somos ofendidos a un grado mucho menor, un grado mínimo, no podamos perdonar? Esa es una pregunta, ¿no? Y aquí pongo ejemplos. Por ejemplo, si alguien podría pensar, bueno, 50,000 años en el infierno serían suficientes en cierta manera para pagar mi pecado. 50 millones de años podrían para pagar mi pecado. Algunas veces yo siempre pensé, ¿por qué a veces la cadena perpetua en México, cuántos años son? ¿100 años? ¿Por qué de esa edad? Porque pues ya damos cuenta que un hombre que paga... Luego dicen 3 cadenas perpetuas, pues sí, no alcanza a vivir, ¿no? 300 años de cadena perpetua. ¿Saben cuál es la cadena perpetua para el alma? La eternidad. ¿Por qué es la eternidad? Porque el alma no muere. ¿Sí me explico? Entonces, la cadena perpetua para el alma del pecador es lo eterno. Y Dios así lo sanciona porque el alma no muere, es inmortal. ¿Sí me explico? Hermanos, bueno, si hiciéramos conciencia de todo esto, me voy a ir rápido, hermanos. Recuerda como creyente que tú has sido perdonado en Cristo. Voy a ir leyendo los párrafos naranja. Entonces vas a estar amargado y vas a vivir con una actitud vengativa, de odio, de resentimiento, y vas a hacer que esas personas paguen por lo que te hicieron a ti y tú eres cristiano. Vas a asegurarte de que tu cónyuge siente el dolor de tu enojo por lo que él o ella te hizo. Esto es una pregunta, ¿no? Que los cristianos debemos sacar ese odio, esa venganza, ¿no? Si Dios pagó nuestros pecados impagables, ¿no perdonaremos? Hemos sido perdonados por Dios desde una deuda impagable, inconseguible. ¿No perdonaremos las deudas menores que otros nos deben? En tu matrimonio tienes la necesidad de apresurarte a perdonar lo más rápido que puedas. Inclusive cuando la ofensa se está llevando a cabo, todos tus pensamientos deben estar dirigidos ¿hacia dónde? Hacia el perdón. Hacia el perdón. Entonces, ya vimos aquí cómo el Señor demanda que perdonemos, que no matemos con nuestras palabras. Y otra vez aquí, el que no perdona pierde su comunión con la iglesia. Aquí voy a terminar con este asunto, es muy importante, fíjense. La esposa dice, estoy aquí de este hombre, se acabó, ya no voy a tolerar esto más, ya no lo voy a perdonar, he perdonado lo suficiente, ya no lo volveré a perdonar, ya acabé con este hombre, no tengo nada sino resentimiento, hostilidad, odio, amargura, y estoy hasta aquí. ¿Sabes lo que sucede cuando como cristianos tomas esa decisión? Estoy refiriendo a los esposos, a los casados que están dentro de un matrimonio. Inmediatamente hay una destrucción del matrimonio e instantáneamente la pérdida de comunión cristiana. Eso es lo primero que sucede. Tú estás fuera de la iglesia inmediatamente porque dejaste el matrimonio con tu justificación personal. Tú pierdes la comunión, la iglesia realmente. ¿Sí se entiende qué es la comunión? A ver, hermano, ¿se entiende qué es la comunión? ¿Qué es? A ver, un hermano. A ver, yo pregunto, ¿qué es una comunión? ¿Qué es la comunión, Mayra? Hermano Mayra. El vasito que tomamos y el pan. Dice, tú pierdes la comunión con la iglesia, pero ¿qué es la comunión? Tu relación, porque una comunión es una relación íntima. Entonces dice, una parte que se comparte, que es común, dice así, ¿no? Partes, está ahí. Entonces cuando tú decides eso, dices, lo voy a dejar, ya. Tú pierdes tu comunión, la iglesia realmente se vuelve tu juez. Cuando tú no perdonas, tú pierdes la comunión, y la comunión, por así decirlo, va al cielo para entregarlo. Tú te aíslas de la comunión, te distancias del cuerpo de Cristo. Tú eres levadura, tú eres pecaminosa o pecaminosa, te vuelves en una mala influencia. La iglesia no va a comulgar contigo si te vas a conducir así.
ya que existe la posibilidad de que otros hermanos de la iglesia se conduzcan al mismo pecado. ¿Cierto? Y hay otro tema, o sea, esa persona está enojada, pero cree que es la buena, ¿no? Y no se está dando cuenta de que muchas situaciones son la suma de las cosas. De los problemas. La suma, o sea, no está tan limpia la otra persona como cree. Sí, tiene un concepto alto no sobre la otra persona. Exacto. Ahora, hermanos, hay una situación. Entonces, ¿cuál es nuestra postura como iglesia? Por ejemplo, que un hermano ya sepamos, no, digo que Dios nos ampare, que no sea así. No, yo ya me voy a separar de Lupita, ya me cansé. Lo primero que se pierde, ¿qué es? La comunión con la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces no podemos alcahuetear y decir, qué bien, sí, no te dejes, ya te cansaste, pues te entendemos. Precisamente pensé en la persona de Santa María que les he comentado, ¿no? Bueno, si no, ahorita les comento, ¿no? Unos hasta le están echando porras. Qué bueno, qué dichoso. Pero eso es pecado. Pues la iglesia es pro familia. Y gracias por corregirme, porque a veces yo también hago broma, pues qué dichoso. Pero ¿saben qué? No es así. El abandonar, el aventar la toalla y decir, de aquí ya, yo ya me voy. La iglesia simplemente, ¿qué vendrá a hacer con esa persona que deje al esposo o a la esposa? Lo separará de la iglesia. Y es lo que es excomunión, ¿no? Pero fíjense que a veces no entendemos muchas cosas. La secuencia sigue así: estoy hasta aquí, no quiero estar con ella más, me voy de aquí, no lo voy a tolerar, ya no aguanto más, me voy a salir de esto. Inmediatamente tú te sales del matrimonio y la iglesia se vuelve a Dios y comienza a clamar a Dios por ti, se lleva a cabo la disciplina, la iglesia te busca, tú no te arrepientes, y lo siguiente que sucede fuera de la comunión es que tú seas entregado ¿a quién? ¿Qué dice? Ojo, hermanos, así es, sí, son los pasos, ¿no? Porque sí, uno dice, oye, ya se separaron. Oigan, hermanos, considérenlo, rescaten su matrimonio, uno va, ¿no? No, yo ya no lo aguanto, es que tú no vives, yo vivo un infierno. Hermano, por favor, no es el consejo de Dios. Dice la Biblia que por ti se puede santificar tu esposa, o tu esposo se puede santificar por la esposa, ¿no? No, yo ya decidí. ¿Qué vamos a hacer, no? Aquí nada más solo hacer un punto de observación, porque es importante. Hay veces que en el matrimonio hay una situación de peligro y todo esto encaja para muchas cosas menos para esa situación donde la que está siendo victimizada, quizá el que está siendo victimizado, tiene que pedir ayuda a la iglesia. Y la iglesia tiene que escucharlo porque puede estar en peligro su vida. Ajá. Ahí es algo que está... Ahora, eso es lo que nos gustaría, o que debiera ser el creyente verdadero. Hermanos, ¿me pueden ayudar? Mi problema está en tal situación. Oren por mí, visítenme, aliéntenme, ¿qué pueden hacer? No por mí, ¿no? Así es. Pero hay quienes deciden, no me comprenden. Y hemos escuchado a personas decir, yo estoy bien con Dios, pero con la iglesia no. ¿Creen eso, cierto? Pregunto, hermanos, ¿es así? A ver, díganme, hermanos. Yo estoy bien con Dios, pero con la iglesia no. ¿Es cierto? ¿Puede ocurrir esto? No. Estoy bien con Jesús, pero no con su cuerpo. Eso, yo estoy bien con la cabeza, pero con el cuerpo no. Es un problema, ¿sí, hermano? Es un problema, hermano. Entonces, ¿y saben qué es lo que sigue? Lo que dice 1 Corintios 5. ¿Saben qué? Después este hombre o esta mujer, al separarse del matrimonio, ¿creen que se va a quedar quedo? ¿Creen ustedes que ya no va a intentar a buscarse a otra pareja? Desde luego la seducción de la carne, ya sabemos que por ahí ya anda buscando pareja. ¿Y saben qué, hermanos? Continúa en descendencia una vida pecaminosa, ¿verdad? Eso es triste, hermanos. Ahora, ¿se pierde algo si se separa de la iglesia esa persona? ¿Qué dicen? Muchos no valoran este asunto, Muchos dicen, no, pues no creo que se pierda mucho.
Y ¿saben qué? Pasan muchas personas, andan como golondrinas errantes buscando iglesias, atorrantes le llaman, ¿no? Llegan a un lado, un ratito, van con otro lado, pero Hebreos 10:24, ahí dice que necesitamos estar juntos para estimularnos de manera mutua. Necesita la vida del pueblo de Dios. Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. ¿Cómo dice? ¿Qué recomienda Dios dentro del seno de la iglesia del Señor? ¿Lo leemos? Y consideramos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, queridos, de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, la vida cristiana no solamente consiste en venir aquí a cantar y alabar. Hermanos, cuánto gusto me daría que ustedes, hermano, ¿cómo estás? Ya les digo, tenemos estos medios de comunicaciones, pero hay cristianos que solamente se vuelven cristianos de domingo, domingueros, ¿no? Y tenemos hoy el teléfono, hermano, estoy orando por ti, anímate, porque dice la palabra de Dios, considerémonos los unos, que dice, a los otros. ¿Para qué? Para provocarnos o para promover el amor fraternal y a las buenas obras. Salimos del domingo y ¿hasta cuándo nos vemos? Porque el martes ya no nos vemos. Hasta el domingo. Oye, ¿te acordaste de alguien que a lo mejor tendrá un problema? ¿Estás orando por él en su vida? ¿Se dan cuenta que no lo hacen, hermanos? Cuando la palabra de Dios dice debemos considerarnos para promover las buenas obras. Se llegó a poner como excusa es que según fue real de una persona que le decían esto, dice, no, es que yo tengo muchos problemas y tengo que resolver los míos primero. Oye, no es la forma. Entonces, hermanos, ¿no sería bonito un compromiso hoy? Hermanos, yo sé que a lo mejor tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo. Echarte una llamadita, un WhatsApp, ¿no? Porque hermanos, nos apuramos en los WhatsApp, ¿para qué? Para saber si, y no está mal, quién cumplió años, felicidades, ¿sí? Pero para decir, hermano, voy a orar por ti, por tu vida. Sé que estamos en un mundo difícil, de muchos problemas. Sé que estás, a lo mejor que emprender un problema, pero en el nombre de Dios estoy orando por ti. ¿No nos serviría mucho? ¿No nos alentaría mucho, hermanos? Si la iglesia así actuáramos todos, estaríamos fuertes, hermanos. Pero parece, y los ancianos lo hacemos, hermanos, y los diáconos, pero sería un compromiso delante de Dios, provocarnos en buenas obras, todos, ¿no? Todos. Ya voy a acabar, porque es grande esto. Esto es grande. Lo que sí, aquí también, cuando alguien te ofenda, acuérdate de este texto de Romanos, dice, mía es la venganza, yo daré el pago, tú le dejas esto a Dios. Y no pienses en un espíritu vengativo. No pienses en un espíritu vengativo. No seas tú quien tomes la espada de Dios y comiences a ser el juez. Deja que Dios haga tu justicia. Deja que Dios tome tu causa, ¿verdad? Tome tu causa. Hay una película que se llama El poder del perdón, o en inglés es Amish Grace. Y resulta que se mete un cuate que odia a los cristianos a una escuela Amish y mata a algunos de ellos. Y él se suicida ahí, ¿no? Pero la trama está en que en ese trabajo del perdón y cómo le van a decir a la esposa que ya perdonaron a su esposo, ¿no? Y cuál es la causa, que es esta. Bueno, hermanos, es cierto, ¿verdad? Deja que Dios tome la venganza. Fíjense, entre otros puntos aquí, nosotros somos llamados para glorificar a Dios. Y aquí la idea, hermanos,
que mucha gente de nosotros a veces sufrimos porque estamos metidos en un problema de pecado. Y entonces nos quejamos, es que me están haciendo esto injustamente. Pero no es cierto, porque nosotros buscamos llegar a ese punto de pecado. Pero dice la Biblia en 1 de Pedro 2, es una carta muy hermosa: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces muchas veces nos estamos quejando, me están calumniando, me están injuriando, me están haciendo feo, pero por tu pecado, porque ahí llegaste a meterte, ¿sí? Pero si tú injustamente estás sufriendo estas cosas, hermanos, Dios se agrada de tu sufrimiento. Dios se agrada de tu sufrimiento. Y así termina 1 de Pedro: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí, hermano? Entonces, vas a sufrir en algunas ocasiones y injustamente, déjaselo a Dios. Dios se agrada de tu sufrimiento. Pero si vas a sufrir por tu pecado, hermano, pues esto no vale la pena, no trae gloria a Dios. Por último, ya no tengo más, miren: el perdón traerá el cielo a la tierra. El perdón coloca la paz del cielo en el corazón pecaminoso. El perdón es la imagen de Dios. El perdón es la extensión del reino de Cristo. El perdón es lo que hace una relación que dure. Una relación que dure. Nos vamos. ¿Sabes? Quería compartirles justamente parte de esto, ¿no? De que dejas de que Dios lo haga, ¿no? Y luego dice en Proverbios 24, 17 a 19: no te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece, no sea que el Señor lo vea, le desagrade y deponga su enojo contra él. Híjole, qué tremendo, porque a veces sí, ¿no? Al fin lo pude vencer, ¿no? Casi como estuvimos agarrando. O el gozo de que Dios lo castigó, ¿no? Qué bueno que Dios lo castigó, y no es lo recomendable, ¿no? Nuestro corazón debe estar lleno de perdón con estos pensamientos. Recuerden, cuando perdonamos nos parecemos más a quién, hermano Jorge. Dios. Ojalá en sus familias haya perdón. Hijos, no cultiven el corazón amargado. Padres, también perdonen a sus hijos. Esposos y esposas, antes de que se acuesten, pidan perdón, porque esa es una virtud del cielo, y eso es lo que ha hecho nuestro Padre Celestial. Vamos a orar a Dios, con esto terminamos. Si dan cuenta de que muchas diapositivas, pues quisiera explicarlo por uno, pero también uno entiende que se cansan, ¿no? Bueno, vamos a orar a Dios. Padre Celestial, en este día hemos aprendido la virtud del perdón. Permite, Padre, en nuestra alma, de cada esposa, de cada esposo, Padre, hijos, Señor, acudan al perdón, Señor. Así como tú nos has perdonado de tantos pecados, tanta cosa sucia que hemos hecho, y tú, Señor, eres paciente y perdonador de nuestras iniquidades. Señor, te pedimos que en los hogares aquí representados exista la paz, exista el amor, exista la unidad, y que cuando haya ofensas, que sepamos perdonar y que nos perdonen también. Gracias por estas enseñanzas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.